Bueno, bienvenidos a mis queridos Ochipónica, un canal más donde les voy a enseñar esta vez ya lo que es de farmacología. En este caso vamos a hablar de los fundamentos de la farmacología para enfermería. Estas diapositivas están proporcionadas por el licenciado Luis Laquiza Lear. Licenciado Laquiza, si llega a ver esto, por favor no me fume. Última parte. Ya, empezamos de una vez, que salga como quiera. Y como siempre, denle al like si les gustó o al dislike si no. Compartan y gracias. Farmacología. Es el estudio científico del origen y las naturalezas químicas, los efectos y los usos de los fármacos. Ya, acá lo que quiero resaltar con fármacos es que en algunos libros ustedes los van a encontrar como fármacos y en otros libros como droga. Lo que queda resaltar es que nosotros al estudiar la farmacología nos vamos a plantear qué es la farmacología, a qué se dedica. También vamos a, por ejemplo, encontrar el uso de las drogas. Como ustedes saben, drogas también se le llama la farmacología en nuestro organismo. Queda resaltar que no todas las drogas son perjudiciales para el organismo, como lo es la marihuana o la cocaína. Eh, por ejemplo, cualquier tipo de medicamento que pueda producir cualquier efecto en nuestro organismo es una droga. O sea que sí, las pastillas que tú tomas son drogas. Ya. Por ejemplo, el paracetamol es una droga, pero es una droga beneficiosa, muy diferente a lo que es la cocaína, el LSD o la LSD en pasta, ¿no? Si no me equivoco. Ya. Es por eso que en algunos libros, como les acabo de recalcar, lo vamos a encontrar como droga o en otros como fármaco. Y también quiero resaltar que algunas drogas o fármacos también tienen que ver como su producción. Algunos son sintéticos y otros son más que todo naturales, pero más que todo sintéticos. Eh, Este conocimiento es esencial para proporcionar una administración segura y precisa de medicamento a tus pacientes. ¿Por qué se corta el video? Se evita para la música. Ya, sigamos. Conceptos básicos. Farmacocinética, farmacodinámica y farmacoterapéutica. Acá lo que les voy a resaltar para que puedan aprender de una manera más fácil, por decirlo así, en negro. Traten de memorizar estas iniciales nada más. Farmacocinética, porque lo dibujo. Qué pésimo soy dibujando. ¿Saben qué? Olvídenlo. Simplemente memorícense la inicial de la F y la C. FC como farmacocinética. FD como farmacodinámica y FT como farmacoterapéutica. Estos términos los vamos a encontrar en general, en gran parte. Queda resaltar que cualquier droga o fármaco siempre va a tener farmacocinética y farmacodinámica. Me van a decir, pero ADL, ¿qué es esto? Muy bien, empecemos. Farmacocinética comprende los siguientes procesos: absorción, distribución, metabolismo y excreción de los fármacos por el organismo. ¿Qué quiere decir todo esto? En pocas palabras, es todo lo que tu cuerpo le hace al medicamento. Ahora acá, farmacodinámica. Estudio de los efectos bioquímicos, físicos de los fármacos y sus mecanismos de acción. ¿Qué quiere decir esto? Es todo lo contrario, es todo lo que el fármaco le hace a tu organismo. Mientras que farmacocinética es todo lo que tu organismo le hace al fármaco, acá es todo lo que el fármaco le hace a tu organismo. ¿Queda claro? Ya saben qué es farmacocinética y farmacodinámica. ¿Pero qué es farmacoterapéutica? Pues bien, es estudia el empleo de fármacos para prevenir y tratar las enfermedades. En pocas palabras, acá tenemos toda la lista del para qué sirve. En pocas solo es la lista de medicamentos, de para qué sirve y para qué se usa. Nada más. Ya.
Nomenclatura y clasificación de los fármacos. Los medicamentos tienen un tipo específico de nomenclatura, es decir, cada fármaco cuenta con tres nombres diferentes. Acá quiero decir que todos los fármacos, sin excepción, tienen un nombre químico y una clasificación. No existe ningún medicamento que no esté registrado o esté libre o suelto, por decirlo así también. El nombre químico es el nombre científico que describe con precisión la estructura atómica y molecular del fármaco. Entonces podemos decir que el nombre químico está dado por, ¿cómo se llama esto? No sé si se acordarán la famosa Yupac, que se encarga de dar los nombres químicos. Yupac, ¿no? Yupac o Yuca. Yupac, Yupac, claro, Yupac sería Yupac. Eh, Nombre genérico o no patentado es una abreviación del nombre químico. Por ejemplo, el paracetamol es el nombre genérico, como la ivermectina, también es un nombre genérico. Nombre comercial, marca o denominación se selecciona por la compañía farmacéutica que vende sus productos. Los nombres comerciales están protegidos por derechos de autor con el símbolo R. No sé si cuando has visto un medicamento de marca, o sea, perdón, sí, claro, de marca, ¿han visto esto, no ves? Después de que su nombre comercial indica que está registrado y que su uso es exclusivo por los fabricantes del producto. En pocas palabras, el nombre comercial es el nombre que la empresa le da la gana de poner. Así nada más, así de simple. Normalmente usan sufijos, prefijos en su abreviación o en el nombre que van a poner. Por ejemplo, acá ahorita. Acá tenemos un radical OH. Ahora sí pintas, ¿no? Un radical OH. Acá tenemos un grupo cetónico si no me equivoco. Un grupo aldido. ¿Qué grupo era este? Disculpe, no me acuerdo muy bien mi clase de química. Grupo anino, creo, ¿no? Grupo anino. Y un grupo acetil. Esta parte de acá no sé cómo se lee, pero bueno. Por ejemplo, no sé cómo se lee esta parte de la lengua. Acetil, P-aminofenol. Aminofenol vendría de acá, del radical OH, aminofenol. P4 hidroxidil, no sé esto dónde se es una parte de acá. Eh, acetamida, así, ¿no? Acetamida. Este viene del grupo cetono, que es este de acá. Por ejemplo, nombres genéricos tenemos, por ejemplo, el acetaminofén, que sería esto, ¿no? Y también tenemos otro como el paracetamol. Nombre comercial. Ahí está, pues, tenemos el OL. Como decían antes, usan sufijos o prefijos para dar el nombre. Por ejemplo, acá DOL para el dolor, pues Panadol, Quitadol. Esto sí no sé para qué sirve. Antidol y Febrectal. Febrectal, pues fiebre, Febrectal para la fiebre. Ahora tenemos la clase. Los fármacos que comparten características similares se agrupan como clases farmacológicas o familia. Acá quiero resaltar que, por ejemplo, todo lo que sirve para el dolor, que son analgésicos. Todos los que sirven para la fiebre, antipirépticos. Todos los que sirven para, no sé, alergias, antialérgicos. Y así, pues, familias o clases. Me dejo entender, ¿no? Por ejemplo, en los ejemplos tenemos, por ejemplo, los bloqueadores aldrenérgicos, o también conocido como bloqueadores adrenérgicos. Por ejemplo, la acción que tendría este fármaco sería de bloquear los receptores, ¿ya? Bloquear los receptores. Ok, no debería dibujar y perder tiempo así. Ahora tenemos también una segunda manera de agrupar los fármacos de las clases terapéuticas que los clasifica de acuerdo a su uso terapéutico. Acá uso terapéutico también se puede hacer, por ejemplo, acciones terapéuticas. Está, el para qué sirve. Por ejemplo, un antipiréptico que tenemos acá eh, va para la presión arterial. Un antipiréptico nos sirve para la presión arterial.
Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Aquí hay dos maneras de clases. Por sus efectos, o sea, por el efecto que tiene, por su efecto y el para qué sirve. Y esa es rara, lo sé. Entonces acá, las clases pueden ser por su efecto o el para qué sirve. ¿Me dejo entender? Administración de fármaco. La vía de administración de los fármacos influye en la cantidad administrada, así como en las tasas de absorción y distribución. Acá queda resaltar que, por ejemplo, ¿cómo se puede decir? Bueno, toma ese ejemplo esto. No es que tú le vas a dar cualquier cantidad. A esto se refiere con la cantidad, ¿entendido? A cantidad de administración, porque no sé por qué me demoré tanto en pensarlo. Y también hay medicamentos que, por ejemplo, pueden provocar alergias en los pacientes. Y fácilmente también puede llevar esto a la muerte, a que sí hay que tener cuidado. Dependiendo de las dosis, es lo que podemos o ayudar al paciente o matarlo. Pero también influyen, por ejemplo, también tú puedes tener una dosis normal, pero por esa dosis normal puede morir el paciente. Y les voy a hablar de eso más adelante. Eh, Acá. Estas variables afectan las acciones del fármaco, respuestas del paciente. Eh, ya. Por ejemplo, acá tenemos el paciente, tenemos dos vías principales de administración, pero y también tenemos otras. Por ejemplo, tenemos la vía enteral, tenemos el oral, sublingual y también el anal. Ahí falta el anal, pero bueno. En pocas palabras, se refiere a todo el tracto digestivo, ¿entendido? Desde la boca hasta el ano, todo el tracto digestivo. Ahora tenemos el parenteral, tenemos el intravenoso, intramuscular y subcutáneo. Ahora pónganse a pensar, estos tres, ¿cómo se inyecta el medicamento? Exacto, con un apoyo, una aguja más que todo, pero bueno. Entonces, esto hace referencia, el parenteral, a cuando tengamos que romper la estructura de la piel para poder administrar y otras vías, como tienen acá, ¿ve? Desarrollo de nuevos fármacos. En el pasado los fármacos se descubrían por ensayo y error. ¿Qué quiere decir esto? Muy bien, fácil. Si no sirve, si le damos al paciente y no sirve, ok, se elimina. Pero si sirve, muy bien, sigues vivo, lo usamos, así prácticamente. O sea, eh, probando suerte prácticamente a ver si un nuevo fármaco que hemos creado te salva, pero te salva o te mata. Ahora son desarrollados en primera instancia mediante una investigación científica sistemática. Por ejemplo, acá el nuevo fármaco, por ejemplo, ahorita lo que está de moda, las empresas farmacológicas están desarrollando en encontrar curas para el COVID-19. Pero quiero resaltar acá que yo lo veo difícil. ¿Y difícil por qué? Muy bien, póngase a pensar. Por lo generalmente los virus no tienen cura. Digo general, la gran mayoría, no tienen cura. A lo mucho lo que van a encontrar las empresas, van a encontrar, por ejemplo, medicamentos que puedan calmar, retardar, ¿qué más? Calmar, retardar, minimizar y calmar, retardar, minimizar y prevenir, ¿no? Ya, claro. Aquí sí van a encontrar medicamentos que puedan calmar, acá lo escribir, a ver, escribo acá, ya, medicamentos que puedan C de calmar, R de retardar, C es un poco raro, mi R de retardar, M de minimizar y P de prevenir, ¿ok? Ok, esto no parece una P. Ya. Entonces, en conclusión, lo único que van a encontrar son medicamentos que nos van a calmar, nos van a retrasar y nos va a minimizar y nos va a prevenir. A lo mucho. Si no tengamos de ejemplo, a ver, ¿cómo se llama esta enfermedad? Sarampión, ¿no? Sí, la más general es sarampión. No tiene cura. ¿Cuál es el agente causal? Un virus. La rubiola, ¿no? El agente causal, un virus, no tiene cura. La papera, mientras que no sea muy grave, uno se puede recuperar, pero no tiene agente causal, un virus, no tiene cura. Eh, Papera, ¿cómo se llama? Papera parotiditis, ¿no? Papera parotiditis,
la parecida. Ya, si no, esa, ya. Otras enfermedades, por ejemplo, el VIH o también el SIDA, o si no, la hepatitis A, B, C, ¿cómo se dan cuenta? ¿La hepatitis es un virus? Ok, estoy un poco en dudas de la hepatitis A, B, C, a que sí, descartemos por un rato. A que sí, prácticamente se puede decir que si se dan cuenta ustedes, ningún virus tiene cura. Está difícil, siendo sincero, que puedan encontrar una cura para el coronavirus. Pero en fin, solo queda seguir con nuestras vidas y sin temer a lo que siga. Ya, la Food Administration. Ok, perdónenme, no sé cómo ya los aprobé inglés, creo que plagiando, soy un buen plagiador. Ya, pero el caso es que esto en la abreviación es la FDA. De Estados Unidos supervisa cuidadosamente el desarrollo de nuevos fármacos, los cuales puede tomar muchos años para completarse. Por ejemplo, esto de la FDA es la entidad de los Estados Unidos eh, que vela por la, ¿cómo se llama esto? Ahí está, fabricación sería la palabra, que vela por la fabricación de nuevos medicamentos. Pero eso sí queda aclarar que esto es solamente para los Estados Unidos, o bueno, debería ser así. Se supone que cada país debe tener el suyo. Perú no lo tiene. El pobre Perú no tiene. Pero bueno, sigamos. Pero lo que sí se puede asemejar a lo que es de la FDA en Perú sería pues ¿cómo se llama esto? Digemit. ¿Es digenit o digemit? A ver, un ratito, ya me estoy confundiendo. ¿Digemit o digemit? Ok, ¿cómo reduzco esto? Eh, no me acuerdo, digemit o digemit. Ya, el caso que en Perú, si la FDA lo aprueba, muy bien, ahora bueno, la usamos. Si dice que no sirve, pues no lo usamos y así. A ver, dije, ahí está, dije mi Perú. Ok, a ver un ratito. Eh, ¿Qué es? Dije mi Perú. No me acuerdo bien cuál es. Acá está. Ahí está. Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. Este es el Digeni, lo más cercano a la FDA que tenemos acá en el Perú. Eh, por ejemplo, creo que si no me equivoco, en Reino Unido, sí, creo que Reino Unido tiene su propio FDA y dijeron, creo que la ivermectina no sirve. Pero bueno, eso es en Reino Unido, pero no tiene, así que sí estamos escuchando lo que nos diga la FDA. Ahora acá, eh, solo puede, solo después de revisiones extensas de estudio en animales y datos sobre la seguridad y eficacia de fármacos propuestos por la FDA, FDA aprueba el empleo de un fármaco nuevo en investigación. A ver, esto del estudio. Primero se estudia, como dice, en animales. Y para los que van en el maltrato de animal, pues bueno, no estamos usando los animales para los estudios, a no ser que se quiera que a no ser que sea como antes en los humanos, pero bueno, ese no es el tema acá. Eh, y luego recién en humanos. Y para esto generalmente pasan ya 5, 10, 15, 20 años, incluso más de estudios. No es cuestión de meses, nada de esto. Por ejemplo, para que un medicamento pueda ser aprobado, como dije, tiene que tener un extenso historial de estudios, pero bueno. Eh, Fase de desarrollo de nuevos fármacos. No sé si se acuerdan del famoso meme de un presidente, no me acuerdo el país, no me juzguen, de un presidente que dijo estamos en fase 3 y apareció con el pelo de Goku, ¿qué fase era? No me acuerdo, pelo de Goku color dorado. Ya en el caso que tenemos aquí, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Estas son las fases de un nuevo fármaco. Bueno, en fase 1 tenemos la fabricación. Antes de eso, tengo que verles algo. Antes de llegar nosotros a la fase 1, primero tenemos que pasar por la etapa preclínica y es en la que nosotros hacemos pruebas en animales
que tengan un sistema inmunológico parecido al del ser humano. Por lo general usamos tres tipos de animales, que son las ratas, perros y chanchos sajinos. Sajino y chancho es lo mismo. Vaya, chancho nada más. En cuanto a la rata, nosotros usamos sus variantes, que por ejemplo es el cuy, el hámster. Y después de eso recién vamos a la segunda etapa, que sería la etapa clínica. En esta, en la cual ya empezamos las investigaciones en seres humanos, pero no se usa, por ejemplo, no se usa, ¿cómo se puede decir? No está muy al 100% en esta parte si no se usa el virus, sino otro tipo de investigación. Y ya después de haber aprobado esas dos partes, recién empezamos con la fase 1. El fármaco se prueba en voluntarios sanos para asegurarse de que pueda administrarse con seguridad a las personas. Lo que se puede decir es que en la fase 1 eh, puede demorar entre 1 y 2 años y se puede ver entre 1000 a 500 personas. Y nosotros estamos creando una ampolla de la noche a la mañana prácticamente en un año. Y ya hemos pasado por la fase 1, fase 2, incluso estamos en fase 3, creo. No, fase 4 y falta, pero estamos en fase 3. Y bueno, pues sí, y luego se quejan de la vacuna no sirve, pero tienen que darse cuenta que nunca en la historia de la humanidad hemos creado un fármaco tan rápido para un virus tan virulento y mortífero. Eh, Después viene la fase 2. Consiste en los estudios con individuos que tienen la enfermedad, para la cual el fármaco se piensa puede ser eficaz. Ya que digo se piensa porque también se hace una investigación entre 5.000 a 10.000. ¿Ves? Vamos aumentando prácticamente los sujetos de prueba. Ya que viene la fase 3, estudio con gran cantidad de personas voluntarias que reciben el medicamento, proporcionando información acerca de los efectos adversos poco frecuentes o raros. La FDA, inicialmente Estados Unidos, aprueba una nueva aplicación del fármaco si los estudios de fase 3 resultan satisfactorios. Claro, para la fase 3 nosotros ya usamos entre 50.000 a más personas y se hace con el estudio doble ciego. ¿Qué es esto? Pues veamos. El investigador, le vamos a poner acá, es el único que va a saber si lo que el enfermero o enfermera va a inyectar es la vacuna o simplemente un placebo, o sea, agua, a la persona, ¿ya? A la persona X, ¿ya? ¿Y por qué es doble ciego? Pues porque ni la persona, o sea, paciente al que se le va a administrar sabe si le está poniendo vacuna o se le está poniendo placebo. Y tampoco sabe el enfermero. Solamente el investigador es el que sabe. Y dirán, ¿cómo es que sabe el investigador? Pues verán, a cada uno de los pacientes que se le pone va con un código que registra, ¿ok? Ok, mi código es raro, pero bueno, va con un código. Si es vacuna o es placebo, ¿entendido? ¿Y por qué tiene que ser doble ciego? Pues bien, digamos el paciente sabe que le han puesto la vacuna, entonces, ya estoy vacunado, me voy a hacer mi fiesta, a salir de cuarentena, no sé qué más. Y digamos le pone, no sé, simplemente le dice que le pone placebo, o sea, agua. Entonces, no, me tengo que cuidar, protegerme del mundo con mayor razón. Entonces, esto arruina la investigación, porque lo que uno quiere es que la persona viva su vida al día a día, normal, y después de saber los resultados. O sea, esto se hace mayormente para que el paciente no cambie su rutina de vida y viva como debe ser para ver cómo van los resultados. Espero que me deje entender. Fase 4. Implica la vigilancia posterior a la comercialización de los efectos terapéuticos del fármaco en base a la información de los medicamentos y otros profesionales de la salud sobre los resultados terapéuticos y fármacos adversos del fármaco. Ya. En esta fase es posible retirar fármacos si resultan tóxicos. Okay, esto se refiere a que después de que el fármaco haya sido aprobado, después de pasar la fase 3, se le sigue haciendo investigación. O sea, después de que ya está comercializado,
se sigue investigando. Y estas investigaciones pueden durar 10, 15, 20 años, incluso más. Si se observa que dicho producto o medicamento o droga, o no sé, eh, es tóxico para el ser humano, se descubre que es tóxico, entonces se retira del mercado. Por ejemplo, fue retirado el isotetinoína, también el penoline, el cibutamina y tomando como ejemplo un caso más actual, creo que por ejemplo el talco para Bebe Johnson, no me acuerdo muy bien porque fue un TikTok rápido que he visto, creo que estaba provocando cáncer, creo, de ovarios o ovarios poliquísticos, no me acuerdo muy bien. Y bueno, la empresa creo que sufrió una demanda muy fuerte de millones y si esto resulta, no sé si resulta o ya está confirmado, pero el caso es que si es así, entonces va a ser retirado del mercado. Ahora vamos a pasar a lo que es farmacocinética. Un ratito pasar el anuncio. Ya. La farmacocinética se ocupa de las acciones del medicamento mientras se mueve a través del organismo. ¿Cómo se va alterando? Es decir, cómo se va alterando el medicamento cuando entra a nuestro organismo, en pocas palabras. Lo mismo que hemos visto en farmacocinética. Ya. La farmacocinética explica cómo un medicamento es absorbido, entra al organismo, distribuido, se mueve hacia diversos tejidos, metabolizado, se transforma en moléculas que pueden ser ex- no, excretadas y excretado sale del organismo. En metabolismo prácticamente el fármaco se transforma para que pueda ser absorbido y después y puede ser excretado al final. Lo que se puede decir es, acá explique cómo entra a nuestro organismo, acá lo que nos explica es cómo se distribuye hacia los siguientes, ¿cómo se llama? Los siguientes compartimentos, por ejemplo, el cerebro, corazón, hígado y todo eso, pues, la fisiología de distribución. Metabolismo, metabolizado, el cómo se transforma. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo bien conocido, el alcohol. Ya, voy a poner el H. El alcohol no se puede quedar como alcohol en nuestro organismo, porque no estaríamos borrachos todo el tiempo. El alcohol debe ser transformado, ¿cómo se llama esta transformación? Aldehído, ¿ya? Tiene que ser transformado en aldehído para que pueda ser expulsado después por el organismo, después de haber sufrido ya su modificación. Y así con todos los fármacos, tienen que ser transformados en su otra contraparte para que pueda ser recién expulsado. Esta rama de la farmaco Esta rama de la farmacología también tiene que ver con el inicio de las acciones de un fármaco, su nivel máximo de concentración y la duración de la acción. En pocas palabras, en qué momento inicia la acción, puede ser 10, 15 minutos, etcétera. Todo depende más que todo, por ejemplo, de por dónde se ingresa el fármaco. Por ejemplo, si el fármaco entra en nuestro organismo por vía oral, o sea, tomando digamos, una pastilla, esta puede tardar entre 40 a 30 minutos para que, porque tiene que pasar por el esófago, el estómago, y esta tiene que ser mezclada para que pase al intestino y uff, cuántos procesos más tiene que pasar. Otra manera, si queremos más rápido, por decirlo así, es por vía intravenoso. Se le aplica una intravenoso y este rápidamente pasa por las venas, va al corazón, el corazón lo bombea y en menos de un minuto está donde queremos. Dejo entender, ¿no? Por ejemplo acá, farmacocinética, principios del ¿qué es el qué imbécil. Acá está, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Esta vez cómo entra, dónde se dirige, o sea, es dónde es distribuido y transportado. Metabolismo, cómo se transforma,
más que todo si usa el hígado, que es nuestro basurero, por decirlo así, de nuestro organismo. Repito, ya, nuestro basurero, nuestro hígado y la excreción, cómo se va a eliminar. Acá puede ser eliminado por sudor, por respiración, por saliva, incluso, pero el más frecuente es por nuestros riñones, en forma de orina. Ok, ya pasé. Ya. Ahora vamos a lo que es la absorción. Ya. Activo y pasivo, ya. Por ejemplo, la absorción comprende el recorrido de un fármaco desde el momento en el que se le administra, o sea, por la boca, que es lo más frecuente y común, pero también por otras vías, como el intravenoso, y bueno, ya. Mientras pasa a los tejidos hasta que está disponible para la utilización por el organismo. O sea, acá se refiere a que desde el momento en el que ¿cómo se puede decir? Esté listo para el organismo, desde el momento en que esté ya disponible para que el organismo lo use. No sé si me dejo entender. A nivel celular, los fármacos se absorben por varios medios. Uno de esos es el tubo digestivo. Principalmente a través del transporte activo o pasivo. Ok, ¿qué es el transporte activo? ¿Qué es el transporte pasivo? Se dirán, ¿no? Pues vean, el transporte activo es cuando ingresa la célula con gasto de energía, ¿ve? ATP, con gasto de energía. Eh, ATP es adenosín trifosfato, si no me equivoco. Y el otro es por transporte pasivo. En este es cuando no se utiliza energía, ingresa por difusión o cualquier otro mecanismo sin gastar energía. ¿Ve? Acá no hay este ATP, adenosín trifosfato. ¿Ok? Recuerden, ATP es adenosín trifosfato. Eh, Fármacos que afectan la absorción. Diversos fármacos pueden afectar la tasa de absorción de un fármaco. Entre ellas tenemos vía de administración, irrigación sanguínea y forma farmacéutica. Acá lo que nos quiere decir es, por ejemplo, en pocas palabras se puede decir que la absorción puede ser más rápida o más lenta. Eh, Acá en vías de administración, por ejemplo, tenemos la vía oral que nos tarda más tiempo y también tenemos la vía intravenosa que nos toma menos tiempo para administrar. Irrigación sanguínea. Donde tenemos más irrigación sanguínea es donde va a haber más fármaco. Forma farmacéutica. Eh, Acá se puede decir, ¿cómo se puede hacer? La forma como entra pues, al organismo puede ser en tabletas, pastillas, en gotas, con cápsula, sin cápsula, todo eso en pocas palabras. ¿Ve? Con cápsula, sin cápsula. Y acá, ahí también lo que acabo de hablar de la irrigación sanguínea, ¿ves? Distribución. Acá, acá está, irrigación sanguínea. Esto se está aplicando acá, ahorita les voy a explicar. La distribución es el proceso por el cual el fármaco alcanza los tejidos y los líquidos del cuerpo. La distribución de un medicamento dentro del cuerpo depende de varios factores: irrigación sanguínea, solubilidad y unión de proteínas. Por ejemplo, un organismo que tiene más buena irrigación sanguínea, por decirlo así, es el cerebro, porque prácticamente está lleno de vasos capilares y este absorbe 20% del medicamento, ¿ya? Puede absorber 20% del medicamento. Eso sí, siempre y cuando haya pasado la barrera, ¿cómo se llama esta barrera? Hematoencefálica, si no me equivoco. La barrera hematoencefálica. Siempre y cuando le haya pasado el medicamento, entonces el cerebro va a absorber el 20%. Eh, Mientras más soluble sea el medicamento, mejor. Y si tiene unión a proteínas, uff, mucho mejor. Por ejemplo, acá podemos ver, mira, donde hay mayor irrigación sanguínea, ¿ve? El cerebro, el corazón, el riñón. Aquí es donde más va a llegar el medicamento. El hueso humano no tiene mucha irrigación sanguínea, que si no llega mucho. El músculo tampoco. Tejido adiposo, la grasa tampoco mucho.
¿Ya ves? Pero hay medicamentos que sí se mezclan bien con la grasa. Metabolismo. El metabolismo del fármaco o biotransformación. Biotransformación se refiere a la capacidad del cuerpo para cambiar un fármaco de su forma de dosificación a una más soluble en agua. ¿En qué lugar puede ser excretada? ¿Qué lugar puede ser excretada? Veamos, acá lo que nos quiero explicar. A ver, hay medicamentos que entran a nuestro cuerpo, pero no sirven hasta que se transformen. A esto se puede referir con biotransformación. O sea, que son inútiles hasta que se puedan transformar. Por ejemplo, nuevamente con el alcohol. Nuevamente con el alcohol porque no me acuerdo mucho. El alcohol debe transformarse, no es como lo he explicado. Y este metabolito, perdón, es el que nos va a servir, el que va a tener efecto en nuestro cuerpo. Me dejo entender, ¿no? La forma, los fármacos pueden ser metabolizados de varias maneras. Metabolitos inactivos, o sea, los produce productos del metabolismo que luego se excretan, o sea, metabolismos inactivos que no sirven, metabolismos activos capaz de ejecutar su acción farmacológica. Por ejemplo, el diazepam, su primera transformación es la que nos sirve y puede ser excretado del cuerpo sin modificar. Por ejemplo, tal como entra, sale, acá sería. Creo que un ejemplo sería la celulosa, creo si no me equivoco. Otros fármacos pueden administrarse como forma inactiva, llamadas profármacos, y no se vuelven activos hasta que son metabolizados. Excreción. Miren, acá tenemos perdón, nuestro hígado, que sería nuestro basurero de nuestro organismo. Eh, La excreción se refiere a la eliminación de fármacos del cuerpo, o sea, se refiere a la forma de exócrinas, por ejemplo, la forma exócrina de forma de eliminar uno por el sudor. La mayoría se excreta por riñones, claro, y deja el cuerpo a través de la orina, pero también puede excretarse a través de los pulmones, las glándulas exócrinas, o sea, el sudor prácticamente, saliva y mamarias, más que todo sudor, la piel y el tubo digestivo, pero principalmente el que se carga de desintoxicar, por decir, es el riñón. Farmacodinámica. La farmacodinámica es el estudio de los mecanismos farmacológicos que producen cambios bioquímicos o físicos del cuerpo. La interacción a nivel celular entre un fármaco y subcomponentes celulares, como las proteínas complejas que proponen la membrana de la célula, las enzimas o los receptores receptores de destino. No de leer, representan la acción de los fármacos. La respuesta, la respuesta resultante de esta acción se denomina efecto farmacológico. Tenés, por ejemplo, acción farmacológica y mecanismos de acción. En acción farmacológica lo que tenemos es la modificación que puede una sustancia es la modificación que puede una sustancia de las funciones del organismo incrementándola o deprimiéndolas. Por ejemplo, si tomas un antipiréptico, tiene que bajarte la fiebre. O sea, bajar la fiebre es la acción farmacológica, se puede decir, para lo que debe cumplir. No sé si me dejan entender. O sea, el antipiréptico tiene que bajarte la fiebre. Y cuando te baja la fiebre, es a eso lo que nosotros llamamos la acción farmacológica.
mecanismos de acción. Conjunto de acciones o efecto que genera una modificación molecular al unirse un fármaco tóxico o medicamento con su estructura blanco sitio de acción. Se puede decir que acá, por ejemplo, cómo un fármaco se une al organismo. También se puede decir que más específicamente podemos hablar que a las células de nuestro organismo. ¿Ok? Por eso que también no sé dónde está membrana celular. Es como si unan las células de nuestro organismo. Perdón. Ya. Un fármaco puede modificar las funciones o velocidad de función de una célula, pero no puede dar nuevas funciones de células o tejidos del destino. Ok, para dejarme entender esto, un fármaco puede, al modificar, o sea, puede ser que sea más potente o menos potente la acción en la célula, ¿ok? En la célula. Pero esta célula no puede, o sea, a la célula, no le puede dar nuevas funciones. Como, pongamos esto de ejemplo, si tú lo único que sabes es caminar o ya sea correr, no sé, es lo único que sabes. Y si te piden un día que vayas a una piscina o una maratón para que hagas un concurso de natación, no vas a poder y simplemente te mueres. Me dejo entender, ¿no? Digamos, tú sabes caminar, te dan el fármaco, entonces aumenta tu velocidad y empiezas a correr. Pero no puedes nadar. No puedes nadar cuánto fármaco te dan, no puedes nadar. A eso se refiere con que no puede dar nuevas funciones a la célula o tejido del destino. Por lo tanto, su efecto depende de lo que la célula es capaz de lograr. ¿Ya ves? Lo que la célula es capaz de lograr. Si da a caminar, también da a correr, pero no va a dar a nadar. Eh, Acá. Un fármaco puede alterar las funciones de la célula diana. Diana. Ahora me dirán, pues, ¿qué es la célula diana? Pues bien, la célula diana es la célula. No sería DL. Ese no es el momento. Ya, ok. La célula diana es la célula en la que va a actuar. Me deja entender, ¿no? La célula diana es la célula en la que va a actuar. En pocas palabras, la célula en la que va a llegar el fármaco. Ahora se puede hacer, modifica el ambiente físico-químico de la célula e interactúa con un receptor, un lugar específico, especializado en una membrana de la célula dentro de ella. Interacción del fármaco-receptor. Puede ser agonista y antagonista. Ahora, acá, la intervención del fármaco, por ejemplo, es el medicamento que se da, ¿ok? Fármaco o droga es lo mismo, ¿ok? En este caso el medicamento que se da. Mientras que el receptor es la célula o lugar de la célula donde se va a unir, me dejo entender, ¿no? Donde se va a unir de la célula, donde dice el receptor. Ya. Agonista. Un fármaco es agonista cuando se puede unir a un receptor y desencadena una respuesta. Y un antagonista es un fármaco es antagonista cuando posee afinidad por su receptor, pero no desencadena respuesta. Veamos, un poquito acá. Para dejar esto bien claro, por ejemplo, un agonista, digamos, ahí está. Tú imagínate un cuadrado, ¿ok? Un cuadrado, imagínate. Y tienes una llave en forma de cuadrado también. Tú ingresas la llave y giras. Y como las esquinas son cuadradas y concluyen con las mismas esquinas de tu llave, esto también gira. Y al girar hay un efecto, hay una respuesta. ¿Ok? O sea, hay afinidad porque entra la llave y hay un efecto porque da a girar y esto abre la puerta para que puedas entrar. Ahora, ¿qué son los antagonistas? Mismo ejemplo, tenemos una llave en forma de cuadrado. Tenemos una cerradura en forma de cuadrado y tenemos una llave, pero esta vez no es en forma de cuadrado, sino en forma de círculo. Normal, hay afinidad, o sea, la llave entra, pero al ser circular y no cuadrado, no encaja con las esquinas de la cerradura y aunque tú gires la llave que es circular,
esta no va a abrir la puerta. ¿A que sí? No entras. O sea, no hay una respuesta. ¿Me dejé entender, no? Ahora, esto pueden ser los antagonistas, pueden ser competitivos y no competitivos. ¿Y qué es esto? Un antagonista competitivo rivaliza con el agonista por los receptores. Un antagonista no competitivo se une al sitio del receptor y bloquea los efectos de los agonistas. ¿Y cuál es la principal diferencia? Me dirás, pues bien, acá tenemos la principal diferencia. Por ejemplo, mira, ya. Por ejemplo, acá tenemos lo que es los, ya. Antes de ingredir medicamento, sustancia química y normal B, normal ingresa. Acción farmacológica a nivel celular normal. Este vendría a ser el agonista, ¿bien? Que mire, tiene una forma específica, la cerradura tiene una forma específica, ambos se encajan y activa una respuesta, ¿ya? Este viene a ser el receptor, ¿ve? Forma agonista, y también es lo mismo, acá está agonista y antagonista, ¿ve? Normal tiene una forma, ingresa, sustancia química, fármaco agonista, normal ingresa y libera hacia una acción. Fármaco a nivel ya, ya. Acá tenemos un antagonista. Acá está el fármaco, debería ingresar a la célula para liberar una acción, pero hay otro que se mete. Normal, al principio tiene la misma forma de cerradura, puede ingresar, pero esto de acá no es igual, ¿ve? Esto no lo tiene. A que sí, no va a liberar ninguna reacción, no, ninguna reacción. Y no sirve. Ya, acá de lo competitivo y no competitivo, espera un ratito. Acá está. Acá les voy a aplicar más lo que es el ataque competitivo y el no competitivo. Acá sí esperen un poco. ¿Dónde estamos? Ya acá. Ahora nos vamos a lo que es farmacoterapéutica. Ya. La farmacoterapéutica es el empleo de los fármacos para prevenir y tratar enfermedades. Al elegir un fármaco para tratar una dolencia particular, es importante considerar la eficiencia del fármaco, así como otros fármacos como el tipo de terapia que recibirá el paciente. Acá tenemos las terapias. Tipos de terapias farmacológicas. El tipo de este tratamiento depende de la gravedad, la urgencia y no leer, pronóstico de la enfermedad del paciente. Se incluye terapia aguda, ¿sabes qué? Uno por uno. Terapia aguda. Para pacientes críticos y requieren terapia intensiva aguda. Por ejemplo, pacientes críticos, por ejemplo, viene un paciente y necesita un medicamento rápido, no le vamos a dar una pastilla, pues le vamos a dar una vía intravenosa. El medicamento lo vamos a dar por vía intravenosa porque necesitamos algo que sea rápido. Terapia empírica. Su mismo nombre lo dice empírica, por conocimientos que nosotros hemos adquirido por práctica y error. Se basa en las experiencias también, por las experiencias prácticas y no del dato científico. Por ejemplo, digamos tienes un paciente viene con una infección urinaria. Pues bien, tú lo atiendes normal y tú le recetas para el Escherichia coli, que es la enfermedad urinaria o la enfermedad infecciosa más general, eh, que es la gran mayoría, por decirlo así. Y bueno, tú le dices, ojalá te cure. Pero si no es así y no le cura, entonces tú tienes que mandar a hacer un cultivo de orina para que le puedan dar un antibiótico más específico. ¿Me dejo entender, no? Por favor, cualquier duda díganlo ahora o callen para siempre. No estás en directo, ya lo sé. Ya. Eh, terapia de medicamento. Terapia de medicamento. Eh, para pacientes con, ¿qué dice acá? Pacientes con padecimiento crónico que no se curan. O sea, acá la enfermedad es incurable y solo se le va a dar calidad de vida. Eso es todo. No tiene cura, pues entonces solo se le puede dar nosotros como enfermeros, calidad de vida. Terapia
suplementaria o de reemplazo para reponer o sustituir sustancias que faltan en el cuerpo. Por ejemplo, pérdida de electrolitos o pérdida de sal, ¿ya? Entonces se le da una solución, ¿cómo se llama esta solución? Isotónicas, ¿no? Soluciones isotónicas, si no me equivoco. Entonces se le da soluciones isotónicas. Tenemos también la terapia de apoyo. Nos trata la causa de la enfermedad, ayuda a mantener otros sistemas del cuerpo amenazados hasta resolver la enfermedad del paciente. Ahora, terapia de apoyo, me ven así. Entonces, ¿qué es? Prácticamente es lo que al paciente, eh, ¿cómo se puede decir? Ahí está, ya sé. Un paciente con tuberculosis se va a deprimir. Y si se deprime, entonces va a empeorar. Entonces se le da sus antidepresivos para que no se nos ponga peor el paciente. Para que no nos caiga mal tampoco. Un paciente ya que esté enfermo y que se nos ponga más enfermo. No, pues así no juega Perú. Ok, estoy maldecido a dormir. Ya, y por último, terapia paliativa. No, paliativa. Ok, le leí bien, paliativa. Utilizada para la fase final de la enfermedad terminales. Uf, terminales. Pongamos como ejemplo el cáncer, ¿ok? Cáncer terminal. Con el objetivo de que el paciente esté cómodo como sea posible. Ya, tomando como ejemplo el cáncer terminal, sí o sí se nos va a morir el paciente, no sé, en 3, 2, 4 meses, pero sí o sí se nos muere. No hay cura. Y se le va a dar algo para que no sufra en sus últimos días, para que pueda tener una muerte digna, por decirlo así, lo más humano posible, y no se nos vaya sufriendo. Fármacos que afecten la respuesta del fármaco. No, perdón, factores que afecten la respuesta del fármaco. ¿Ya? Las respuestas, las respuestas de un fármaco puede variar dependiendo de los factores como la edad, fundación cardiovascular, por ejemplo, enfermedades con el corazón puede también afectar, perdón, dieta, enfermedades que ella puede tener, eh, interacciones medicamentosas, eso se refiere, por ejemplo, si tomo el medicamento A con medicamento B, uno de los dos puede dejar de funcionar porque está habiendo una interacción medicamentosa. O sea, si tomas medicamento A con medicamento B, tal vez B anule a A o tal vez A anule a B y solamente uno de los dos sea el que funcione. Ya me voy a explicar este tema un poco más adelante. El sexo, y no me refiero al coito, sino al sexo masculino o femenino. Fundamentación gastrointestinal. ¿A qué se refiere con fundamentación gastrointestinal? Pues, por ejemplo, si algún paciente, digamos, tiene gastritis, no le vas a dar un medicamento que le produzca más gastritis. Infecciones y función renal. 27. Ciertos medicamentos tienden a crear tolerancia y dependencia farmacológica en los pacientes. Y me preguntan qué es la tolerancia y qué es la dependencia. Muy bien, veamos. La tolerancia a fármacos tiene lugar como un paciente presenta una respuesta disminuida a un fármaco con el tiempo. En caso el individuo requiere dosis mayores para producir misma respuesta. En conclusión, imaginen esta persona. Panchito que mató a su mujer con 5 balazos y un puntapié. ¿Ok? Si hay algún Panchito acá, que no se ofenda. Me refiero a Panchito que mató a su mujer con 5 balazos y un puntapié. Ya. Panchito, digamos, por un día, toma 5 botellas de alcohol, ¿ya? 5 botellas de alcohol. ¿Ok? Pero pasa un mes, digamos, y estas 5 botellas de alcohol a Panchito por un día ya no le hace efecto, ya no le emborracha, por decirlo así. Entonces aumenta la dosis a 7 botellas de alcohol por un día, ¿ya? Pero claro, siempre y cuando su hígado y riñón aguanten antes de que sean destrozados. Pero bueno, es un ejemplo básico, como de la tolerancia. O sea que tiene que incrementar la dosis por día para que pueda sentir ese efecto de emborrachamiento.
Ahora, dependencia de los fármacos, en la cual un paciente muestra una necesidad física o psicológica de estos. Esto explica por qué psicológicas y también físicas. Esto, la dependencia física produce síntomas de abstinencia cuando el fármaco se retira, mientras que la dependencia psicológica se basa en el deseo continuo de formar parte de aliviar la tensión y evitar las molestias. ¿Ve? Dependencia física produce síntomas de absorción cuando el fármaco se retira. Para poner esto en un ejemplo más claro, por decirlo así, ¿recuerdan de Jackie Chan y el maestro borracho? ¿No ves? Tenía un maestro Jackie Chan borracho, que Jackie Chan se fue a comprar el vino, licor, para su maestro y al maestro le vinieron a retar y su mano no es le temblaba, así le temblaba, así, 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 así. Es porque no tomaba su alcohol. No se ponía nuevamente con el alcohol, pero es el único ejemplo que ahorita se me ocurre. Esa sería la dependencia, tanto psicológico como física. Necesitas, lo necesitas, lo quieres, tiene que estar en tu organismo sí o sí. Ya. Interacciones medicamentosas. ¿Qué hora es? 0 horas, las 2:20 de la mañana. Ok. Interacciones medicamentosas. Las reacciones metabólicas se producen en los tejidos. El sistema de biotransformación más importante se produce en el hígado, o sea, nuestro basurero general, el basurero del organismo. Se puede producir por inducción enzimática o por inhibición enzimática. Ok, ahorita lo que es inducción enzimática en inhibidor enzimático. Inhibición o inhibidor es lo mismo, ¿ya? Así como también usamos la palabra eh, fármaco o droga, que sería lo mismo, acá también inhibidor, pero inhibición e inhibidor. Inductor, inducción, ¿ya? No se me pierdan, por favor. Acá, inductor enzimático. ¿Hay borrador? Hay borrador. No sé, ya. Eh, Fármaco que aumenta el metabolismo de otro. Por ejemplo, el tabaco, ¿qué dice acá? Fenobarbital, etanol, que es el alcohol, rifapicina, carbamazepina. Ok, vamos a tomar como ejemplo el etanol, que es el que sé más. Es un alcohólico borracho, lo sé. No, no soy. Ok, te mal necesitarme. Ya, bueno. Dame un ejemplo, por ejemplo. Digamos el medicamento A. Nuevamente con medicamento A. Pero es lo único que se me ocurre. Digamos el medicamento A tiene, digamos, el número 1, que es lo que va, la cantidad que va a influir ya. Y tenemos más el medicamento B, ¿ok? B, ya, que también va a tener 1. Pero, acá viene pero, el medicamento A, al juntarse con el medicamento B, que va a ser, digamos, el etanol, va a dar una dosis extra al A, o sea, el A lo va a hacer más fuerte. Ya no va a ser A1, sino puede ser A2, A3, A4, yo qué sé, pero el etanol incrementa la potencia del medicamento A. ¿Qué ejemplo pueden haber acá? En pocas palabras es cuando se potencia el medicamento. Ya no se me está ocurriendo ahorita nada con qué darles un ejemplo, pero es así. Cuando, por ejemplo, no uno de estos, sino cualquiera de estos que esté dentro de los inductores, potencia otra droga, ¿bien? Inhibidor, fármaco que reduce el metabolismo de otro, aumenta su concentración, pudiendo llegar a niveles tóxicos. Por ejemplo, ácido valproico, metronidazol, ¿qué es acá? Alopurinol, Eriton. Ok, un rato. Un rato. Ok, odio las propagandas. Ya.
¿Qué estaba? Ah, ya, inhibidor enzimático. Por ejemplo, nuevamente con A, medicamento A, que va a tener, digamos, y uno y le vamos a incrementar el medicamento B, ¿ya? Que puede ser cualquiera de estos o más, que también va a tener uno. Pero esto va a dar resultado como que A va a tener cero o negativo uno o menos, ¿ya? O sea que no tendrá ningún efecto porque el medicamento A le está reduciendo. Ok, así no. Digamos que sea 2, ¿ya? Digamos que sea 2. Entonces le va a reducir a uno o cero. Me dejo entender, ¿no? Sinergismo. Acá está. Esto puede explicar de mejor manera lo que es de acá el inductor, ¿ya? Pero no es casi lo mismo, ¿ya? Déjate, ¿no? Ya. Eh, el sinergismo. ¿Qué significa sinergismo? Sinergismo es que esto es un aumentar. ¿Aumentar qué? O sea que aumenta, ¿ya? Aumenta. Los efectos que se obtienen son iguales o superiores a la suma de sus efectos por separado. Puede ser sinergismo de suma o aditivo, el efecto de los dos fármacos administrados conjuntos es igual a la suma de los efectos individuales. Por ejemplo, 3 que es medicamento A más 3 medicamento B da 6 en el organismo. Casi como acá lo que está explicando B. Y nos daría, pues si fuera 2 sería 2 más uno sería 3 en total el organismo. Ahora acá, este sí es peligroso. Este sí es peligroso. Ah, no, no, escuchen. Lo que les acabo de dar de ejemplo como esto está mal. Esto no sería de sinergismo de suma de división, sería de sinergismo de potenciación, ¿ve? Porque el fármaco B está potenciando la A, ¿ya? Algo así. Pues el sinergismo de potenciación es el efecto de los dos fármacos administrados conjuntamente. Es superior a la suma de los fármacos individuales. ¿Qué quiere venir a decir con esto? Pues fácil que se multiplica, por ejemplo, ¿ve? Ahí está, recuerden un ejemplo, el diazepam. Por ejemplo, si digamos uno está borracho, ¿ya? Está borracho, no con el alcohol, pues sí, está borracho y toma un diazepam y no lo hace dormir, bien tú le das otro y uff, se nos muere. Se nos murió el pobre paciente. ¿Y por qué? Pues simplemente porque has activado ¿cómo se llama esta parte del cerebro? No me acuerdo, creo que lo había notado. Eh, ¿Dónde lo había notado? Ok, no lo encuentro. Y en conclusión, pues se nos va a morir el paciente porque ya está con una sobredosis. Pasemos acá a lo que son los antagonistas. Eh, Vamos, antagonista. Disminución o anulación del efecto del fármaco por la acción de otro. La estructura química se asemeja y se nos une a los mismos receptores, bloqueándolos. Por ejemplo, antagonista competitivo y antagonista no competitivo. No sé si se acordarán de mí. Por acá, por acá, por acá, por acá. Acá está. ¿Ve? Antagonista tras el competitivo y el no competitivo. Antagonista. ¿Ves? Les explicaba. Y acá les voy a explicar con mayor detalle. La interacción entre los antagonistas y la interacción entre el agonista y el antagonista se produce a nivel del mismo receptor, ¿ve? El mismo receptor. El antagonista vendría a ser esto, mientras que el agonista vendría a ser este de acá, ¿ve? Por lo que el antagonista está acá, está compitiendo por el lugar del receptor, es que antagonista, el agonista no puede entrar. Y el no competitivo es de la siguiente manera, por ejemplo. El antagonista no ocupa el sitio del receptor, o sea, este de acá, ¿ve? Sino un sitio integrante del mecanismo transductor de la señal. En pocas palabras, el no competitivo al
ingresar en cualquier otra parte del receptor que sea la célula, impide, impide que el agonista pueda ingresar y fusionarse en la parte del receptor de la célula. Aquí sí es una gran diferencia. El competitivo trata de ocupar el lugar del receptor, mientras que el no competitivo se mete en cualquier parte de la célula e impide que el agonista ingrese. Reacciones adversas. Okay. Reacción nociva e inesperada, no interaccionada que aparece a dosis normales usadas en el ser humano para diagnosticar o tratamiento o para modificar funciones fisiológicas. Eh, lo que podemos decir que el efecto farmacológico, eh, necesitamos el efecto farmacológico deseado que sirva para lo que dice ser en pocas palabras. Me dejo entender, ¿no? O sea, el efecto farmacológico que sirve para que, o sea, si es para la fiebre, digamos, entonces me tiene que bajar la fiebre. Efecto del fármaco. Tenemos posibles efectos de un fármaco, efecto de fármaco deseado y también reacción adversa, efecto secundario, reacción alérgica y efecto colateral. Ok, por ejemplo, el paracetamol, voy a cambiar esto. Ok, ya está. 2, 1 y ya está. ¿No es eso? Perdón, no lo tuve que cambiar. ¿En qué está efecto fan, posible efecto? Ya, listo. Por ejemplo, el paracetamol nos dice que es para bajar la fiebre, entonces, le estoy dando un ejemplo. Ahora, este puede tener también una reacción adversa o secundaria. También puede tener nuestras posibles alergias o efectos colaterales que podemos sufrir de una simple pastilla ¿cómo les dije? Paracetamol, que es para bajarnos la fiebre, pero nos provoca otras cosas. Ya. Reacciones adversas cuando realiza reacciones nocivas, indeseables que se presentan con las dosis normales utilizadas. Es la cantidad, por ejemplo, a la cantidad que debería de calmar una dolencia, pero nos produce otra dolencia, ¿no? ¿No? O sea, a la cantidad exacta, por decirlo así, la E de exacto, la cantidad exacta, precisa, que necesitamos de un medicamento para que nos calme, no sé, un dolor, digamos, un dolor de cabeza, pero en vez de calmar el dolor de cabeza nos produce, no sé, otro dolor de estómago, ¿ya? No es el ejemplo más claro, pero bueno, a eso se refiere. Que en vez de darnos una cura para la enfermedad que ya tenemos o el mal que ya tenemos, nos produce otro, ¿ya? Nos produce otro. Reacciones adversas. Ahí también lo mismo que acá. Cualquier reacción nociva indeseable que se presente con las dosis normales utilizadas. O sea, si tienes ya un problema, te da otro problema más, ¿ya? En vez de solucionar, ahí está, un mejor ejemplo. Efectos secundarios. Efecto que se produce por la acción primaria del fármaco. O sea, si provoca una dolencia que ya conocemos, ¿cómo se puede decir? Efecto que se produce por la acción primaria. O sea, nosotros ya sabemos que dicho fármaco te va a provocar dolencias, o sea, efectos secundarios. ¿Me dejan de nada? No sé, digamos, tomas algún tipo de pastilla, pero ya sabemos que por tomar esta pastilla para que te sane algo, te va a dar, no sé, diarrea, pero ya sabemos que te va a dar. Ese sería efecto secundario. Reacción alérgica. El fármaco, sus metabolitos adquieren caracteres antigénicos y provoca una reacción naturaleza inmunológica. O sea, las famosas alergias, prácticamente como alérgicas, y que fácilmente te puede llevar a la muerte. Efectos colaterales.
Efecto que se produce debido a la forma parte de la acción farmacológica del medicamento y suele manifestarse en otro organismo o sistema. ¿Cómo les puedo explicar esto? Em, a ver, es algún efecto que puede, por ejemplo, que puede afectar en otro organismo, ya sea un medicamento. A ver, acá está, amitriptilina. Por ejemplo, la amitriptilina, si no me equivoco, es para tratar la depresión, ¿ok? La amitriptilina nos trata la depre, ¿ya? Nos va a tratar la depre, la D de depre. La amitriptilina, ¿ok? La amitriptilina que es la A nos va a tratar la depre. Pero digamos, este paciente también tiene, no sé, un dolor, ¿ya? Tiene dolor. Solo puedo decir que tiene dolor. Entonces, la amitriptilina también tiene otro efecto, que es calmar el dolor, ¿ya? Calmar el dolor. Aquí está otra D. Esta es de la depre y esta es del dolor. O sea que podemos decir que efectos colaterales sería como matar dos pájaros de un tiro. Porque aparte de que para lo que ayuda, que es, por ejemplo, en este caso la depresión, también nos ayuda con dolor. Se aprovecha el efecto para otras cosas. ¿Ya? Causas de las reacciones adversas. Por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, la sobredosis. Mm, Cuando, su mismo nombre lo dice, pues, cuando das más de lo necesario. Por ejemplo, el paracetamol, lo máximo que puedes dar es 3 gramos de dosis. Ya, lo máximo. Pero digamos, no, tú has sido mala suerte y las termina dando, o la termina dando, digamos, el paciente 10 gramos de paracetamol. Si con esos 10 gramos no se ha muerto, por lo que es insuficiencia hepática, si por la insuficiencia hepática, por los 10 gramos de paracetamol no se ha muerto, este paciente va a tener daños colaterales. Pero bueno, esa sería la sobredosis, dar más de lo necesario. Hipersensibilidad. Paciente que se le da dosis normales, ¿ok? Se le da dosis normales, pero, acá viene pero, esas dosis normales reaccionan como, no sé, como alergia, ¿ya? Reaccionan como la famosa alergia y puede fácilmente llevar a la muerte. Pues nos hacen no sé si hace una prueba que se pone en la primera capa de la piel, no me acuerdo del nombre, para ver si eres alérgico o no a un medicamento. No me acuerdo del nombre, pero ya espero recuerdo pronto. Ya. Pérdida de la selectividad. Ok, ¿qué es la pérdida de la selectividad? Cuando el medicamento de pronto no cumple las funciones a las que debería actuar. O sea, prácticamente no hace lo que debería hacer. Y nos empieza a dar efectos en otros órganos. Y en fin, espero que les haya gustado. Si es así, regálenme un like, si no un dislike. Creo que te repito lo mismo. Bueno, si han llegado a este punto del video, digan, tengo sueño en el comentario. Y les doy un corazoncito en las primeras 12 horas de la publicación. Sí. Espero algún día hacer un en directo y gracias por su apoyo y compartan con sus amigos. ¿Dónde está? Acá está. Eh, 1 hora y 13 minutos. Ok, espero que lo vean.